Un saludo a todos nuestros amigos. Muchas gracias por compartir estos momentos con nosotros y unirnos al repaso de la lección de la escuela sabática. Yo soy el pastor Evelio Miranda. Todas las mañanas subimos acá a nuestro canal meditaciones con respecto a la vida de nuestro amado Salvador Jesús y hemos comenzado con el repaso de la lección de la escuela sabática. Así que te animamos a que puedas compartir este material con muchas personas. Y si eres tan amable, suscríbete a nuestro canal. Es importante que te puedas suscribir para engrandecer esta familia, que ya somos 420, gracias a Dios. Pero queremos ser muchos más. Vamos a comenzar con el repaso de la lección para el sábado 15 de octubre del 2022. El título es Comprendamos la naturaleza humana. Y el versículo de memoria es Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Vamos a hablar en esta semana con respecto a la naturaleza del ser humano. Generalmente se analiza la antropología teológica, es decir, el estudio del hombre, del ser humano, desde un punto de vista bíblico, en conexión también con la cosmología. ¿Qué significa esto? Es la ciencia, el estudio que trata sobre el universo creado, la conexión que tiene el ser humano con este universo creado. También la protología, el estado original de los asuntos en este mundo. También, por supuesto, el hombre se relaciona con el pecado. Se estudia también la amartología, el estado bastante diferente de los problemas introducidos por el pecado. Y finalmente la escatología, la doctrina de las cosas últimas. Todas estas disciplinas las estudiamos con respecto a la naturaleza del hombre, del ser humano, que se revela, por supuesto, en la creación, la protología, y también cómo va a ser el ser humano en la escatología, en el estado futuro. En esta semana consideraremos de qué manera el Antiguo Testamento define la naturaleza humana y la condición de los seres humanos al morir. Así que va a ser una lección sumamente interesante. Vamos directamente al día domingo. El título, Un ser viviente. El texto que vamos a estudiar es Génesis capítulo 1, versículo 24 al 27 y Génesis capítulo 2, desde el versículo 7 al 19. Y aquí tenemos la fórmula de cómo se llega a obtener un ser viviente, un ser humano. Y la encontramos allí en los versículos versículo 7 del capítulo 2, dice que Dios formó al hombre físicamente y luego sopló en su nariz aliento de vida. Por lo tanto, llegó a ser el ser humano un ser viviente debido a estos dos componentes fundamentales. ¿Cuáles son? Polvo de la tierra, formado de las manos de Dios, de las manos del Creador, un diseño sumamente inteligente, y luego Él coloca en este cuerpo físico, en este polvo formado, en esta tierra formada por sus manos, Él coloca el aliento de vida. Y es igual esto a un ser humano. Él construye una unidad compacta, no compartimentada, sino una unidad integral. La parte física y la parte del aliento de la vida, lo que da igual a un ser viviente. En hebreo es nefesh hayá. Significa un alma viviente, un ser viviente. No existen partes aisladas del ser humano, separado por un cuerpo y un espíritu, nada de eso existe. Lo que existe es una unidad sellada, compartimentada, una fórmula, polvo de la tierra más aliento de vida es igual a un ser viviente. Esta unidad sellada, esta fórmula creada por Dios, la vamos a ver un poquito más adelante en la lección del martes. Pero es importante establecer las bases de esta fórmula que nos da el día domingo, un ser viviente. ¿Cómo se obtiene un ser viviente? ¿Cómo se obtiene un alma viviente? El cuerpo, la parte física, lo corpóreo, producto de las manos del Creador, con el polvo de la tierra, más el aliento de vida, ese aliento que da Dios, esa vida que da Dios, automáticamente se construye un ser viviente. Así que es importante conocer que somos una unidad sellada, compartimentada, totalmente integral
y no somos una parte y otra por otro lado. Nada que ver. Somos seres humanos compuestos por físico, espiritual, una unidad sellada. Somos seres vivientes, almas vivientes. De esto nos trata la parte del domingo, un ser viviente. Vamos a la parte del lunes. Dice, el alma que pecare, esa morirá. Y los textos que nos manda a leer es Ezequiel capítulo 18, el versículo 4. Lo podemos ahí buscar en nuestras Biblias. Ezequiel capítulo 18, versículo 4, que dice, he aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Es decir, cuando está hablando de alma, está hablando de ser humano, de ser viviente. Nosotros también utilizamos esa expresión mucho. Decimos, en el estadio de béisbol habían 20,000 almas. No eran espíritus, no eran una fuga de luces, no eran unos aires volando. No, eran seres humanos, almas vivientes. Dice el versículo 20 de Ezequiel 18. El alma que pecare, esta morirá. La persona que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Aquí tenemos claramente que el alma, la persona, pues puede exactamente morir. ¿Por qué? Porque es pecador, es separado de Dios. La vida humana en este mundo pecaminoso es frágil, es transitoria, es pasajera. No podemos agarrar tanta lucha. No podemos obsesionarnos con cada detalle de la vida, porque hoy estamos y mañana no estamos. Hay dos conceptos bíblicos importantes en esta parte, y lo desarrolla Salomón en Eclesiastés capítulo 3, versículos 19 y 20. El rey Salomón dijo, porque lo que le sucede a los hijos de los hombres y lo que le sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Si Salomón tiene bien claro este concepto de la muerte, el ser humano, por pecador, por separado de Dios, automáticamente muere. El alma muere, el ser humano integral muere. Y el segundo concepto es que él deja bien claro, acá en el repaso de esta lección, que la muerte física de una persona implica la muerte total del ser humano. No es solamente el cuerpo se muere y el espíritu o el alma va a otro lado. No. Dice bien claro allí que esta nefesh, en hebreo, nefesh, esta alma, este ser humano, esta existencia viviente, pues muere completamente. Ahí lo declara Ezequiel 18, 4 y 20, tal como lo leímos. El alma que pecare, el ser humano que pecare, ciertamente morirá. Somos humanos, somos pecadores, por lo tanto vamos a morir. Si Jesús no viene antes, vamos a morir. Dice San Juan capítulo 6 versículo 40, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Quiere decir que en el Nuevo Testamento el apóstol Juan tiene bien claro el concepto de la muerte del pecador. ¿Y qué es lo que va a suceder? La resurrección en el día postrero cuando Jesús venga por segunda vez. Es decir, no hubiera sido necesario una resurrección si hay un espíritu flotando, viviendo por ahí, si hay un alma, como se cree en algunos círculos religiosos y en algunas creencias, que está en algún lugar, no hay necesidad de una resurrección. ¿Por qué llega la resurrección? Porque dice San Juan 6:40 que todo aquel que ve al Hijo y que cree en Él, que confía en Él, que lo acepta como Señor y Salvador de su vida, dice que tenga la vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Por qué? Porque ese ser viviente, si está muerto, está totalmente muerto, absolutamente muerto. No hay algo fuera de su cuerpo que está por allí, sino que está totalmente muerto y necesita una resurrección de parte de ese Jesús al cual él creyó en vida. Por lo tanto, es algo claro que deja la parte del lunes. Toda persona pecadora va a morir. Y por supuesto, la Biblia es clara, todos somos pecadores. Y la consecuencia natural del pecado
es la muerte. La consecuencia natural de la separación de Dios es la muerte. No es un castigo divino, no es algo que Dios dice, me voy a vengar ahora a los seres humanos por no obedecerme, nada que ver. Simplemente Dios dice, automáticamente una persona que se separa de la fuente de la vida, el resultado es la muerte. Pero todo aquel que confía, que cree, que lo acepta como Salvador y Señor a la fuente de la vida, a Jesús, al que murió de forma sustituta y vicaria por el pecador, esa persona tiene el derecho, la oportunidad de la vida eterna. Y si muere transitoriamente, entonces Jesús lo va a resucitar en el día posterior. En la parte del martes vamos a estar trabajando también con la fórmula que hablamos en el día domingo. ¿Cómo se llega a obtener un ser humano, un ser viviente? La fórmula es polvo de la tierra, trabajado con las manos de Dios, más el Espíritu de Dios, el aliento de la vida que coloca a Dios en ese cuerpo físico y se constituye ahora en un ser humano, un ser viviente. El Espíritu vuelve a Dios, es el título de la lección del martes. Ahora hay que hacer la misma ecuación, pero invertida. Es decir, el ser viviente, cuando ese ser humano sale el aliento de vida, sale de su cuerpo físico ese aliento de vida. Ese es el aliento de vida que va a Dios. Automáticamente vuelve al estado de polvo. Ese polvo que fue formado con las manos de Dios. Por lo tanto, para que exista un ser viviente, tiene que existir estos dos elementos juntos, inseparables. Polvo de la tierra, formado por las manos de Dios, más el espíritu y el aliento de Dios igual a ser viviente. Ahora, el espíritu que vuelve a Dios, al faltar esto en el ser humano, automáticamente se desintegra, deja de existir completamente el ser humano, porque el espíritu vuelve a Dios. ¿Cuál es el espíritu? El aliento de la vida, el que Él dio al principio al ser humano. Ahora, mucha gente dice, no, ese espíritu es un alma que se vuelve a la presencia de Dios. No, porque entonces, imagínense un espíritu malo, una persona que actúa mal, que no acepta a Jesús, que una persona que tiene un espíritu contrario a Dios. Imagínense que ese sea el espíritu que vuelva a Dios y que está en su presencia. Sería algo totalmente absurdo con la palabra del Señor. Cuando se refiere a aliento de vida, está diciendo el mismo aliento de vida que se le insufló, que se colocó en el polvo de la tierra formado por la mano de Dios, entonces eso vuelve a Dios. Por lo tanto, al quitar un elemento de la fórmula compacta, deja de existir el ser viviente. El espíritu que vuelve a Dios no es más que ese hálito de vida. Tú y yo respiramos, tú y yo existimos, tú y yo tenemos vida, porque el Señor nos sostiene y nos da el aliento de la vida. Y somos seres vivientes, seres humanos. El día que ese aliento de vida salga de nosotros, este respirar, esta vida salga de nosotros y vuelva a Dios, automáticamente dejamos de existir. No somos nada. Ese es el concepto que nos deja la lección del martes. Dice Salmo 104:29, escondes tu rostro, se turban, le quitas el hálito y dejan de ser y vuelven al polvo. Vuelven al polvo. Es decir, deja de ser. Cuando ese hálito de vida vuelve a Dios, el ser humano deja de existir. Vamos a la parte del miércoles. Los muertos nada saben. Y encontramos aquí 3 versículos clave en Job capítulo 3, Salmo 115 y Salmo 146. El primer elemento que coloca Job en esta definición de los muertos nada saben, en primer lugar, Job, el patriarca, lamenta haber nacido. Estaba pasando por un sufrimiento, algo tremendo, ¿no? Que estaba ahí sufriendo este patriarca Job. Y en los momentos más terribles, él dice, ¿quién no ha deseado no haber nacido nunca? Él reconoce que si hubiera muerto al nacer, estaría dormido y en reposo. Usted lo puede leer ahí en Job 3, 11 y 13. Él dice, si yo estuviera muerto, no estuviera sufriendo. Porque ¿quién sufre? Los vivos. Los muertos nada saben. Es decir, Job, el patriarca, reconoce ahí en sus declaraciones en Job capítulo 3 que los muertos nada saben. Yo hubiera preferido no haber nacido, haber muerto
en el mismo acto de mi nacimiento y no estuviera sufriendo, no estuviera pasando estas calamidades. ¿Por qué? Porque los muertos nada saben. Salmo 115. Es interesante este salmo. Allí define el lugar donde están los muertos como un lugar de silencio. Dice, porque allí en ese lugar no alabarán los muertos al Señor. Salmo 115, 17. Los muertos no pueden alabar, no pueden hablar, no pueden glorificar a Dios. Y lo define bien claro este Salmo 115. El Salmo 146, las actividades mentales de las personas cesan con la muerte. Dice el Salmo 146, 4. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Es decir, un muerto no piensa, un muerto no alaba, un muerto no sufre, un muerto no es, no está. Hay personas que dicen, pero ¿y cómo deberíamos enterrar a mi familiar? ¿Acostado? ¿Parado? ¿Lo cremamos? ¿No lo cremamos? ¿Lo ponemos en una cajita? ¿Qué hacemos con él? El muerto no está, no sabe, no sabe nada. Está en un estado de inconsciencia e inactividad. Inconsciencia e inactividad. Por eso que se compara la muerte con un sueño, con un dormir. Cuando usted está profundamente dormido, usted está totalmente inconsciente y totalmente en inactividad. Imagínese que aún su cerebro sigue trabajando. Póngase a pensar que el muerto, ya el cerebro no trabaja más. Aún está en ese estado de inconsciencia absoluta y de inactividad completa. Por lo tanto, los muertos nada saben, no están, no son, dejaron de existir. Eso es algo sumamente importante, porque hay personas que les gusta consultar a algún familiar que murió, les gusta decir, me encantaría conversar con mi familiar que perdí, y ahí el enemigo se mete en el camino y empieza a disfrazar con voz del familiar, con gesticulaciones de un familiar, con acciones de un familiar cuando estaba en vida, y usted se imagina que es ese familiar y no es más que un demonio disfrazado. ¿Por qué razón? Porque los muertos nada saben, no están, no existen, no conocen absolutamente nada. Están en un estado de inconsciencia e inactividad. Vamos allí a la parte del la parte del jueves, ya estamos en el jueves. Descansar con los antepasados. Así lo define el Antiguo Testamento en Génesis 25, 8, segundo de Samuel 17, 12, primero de Reyes 2, 10, primero de Reyes 22, 40, donde allí se expresan cómo los familiares fueron enterrados junto con sus antepasados. Y se expresa ahí en el Antiguo Testamento como el descanso de la muerte, el descansar. Voy a poner a mi familiar en la misma tumba o en el mismo lugar donde descansan mis antepasados, mis familiares. En primer lugar, tarde o temprano llegará el momento en que necesitaremos descansar de nuestras obras y sufrimientos agotadores en esta tierra. Y no es que nosotros seamos los primeros, ya antes de nosotros ya hay personas que también murieron y están descansando. Es una expresión. Descansar es una expresión del Antiguo Testamento. No están descansando de nada. Porque si hablamos en el día de ayer que hay inconsciencia e inactividad, descansa una persona que está cansada. Pero es una expresión para poder describir algo que no conocemos, que nunca hemos pasado por esa experiencia, y aunque la pasemos, tampoco la podremos describir, porque precisamente estuvimos muertos. Y un muerto no puede describir qué es la muerte, porque estuvo en inconsciencia e inactividad. Entonces, es una expresión del Antiguo Testamento de decir, coloca al familiar en el mismo lugar de descanso de los antepasados. Necesitaremos descansar de nuestras obras. Segundo, nosotros no somos los primeros, no somos los únicos. Ya la realidad de la muerte, la no existencia, es una realidad que viene ya de mucho tiempo. Aproximadamente 6.000 años desde que la primera pareja decidió desobedecer e irle en contra y no creer a la palabra de Dios. Por eso el Antiguo Testamento habla acerca del descanso de los antepasados, de la muerte de los antepasados. Vamos a la parte del viernes, el cierre, la conclusión de esta lección. La experiencia de la muerte entonces es cerrar los ojos
Y en lo que respecta a cada persona muerta que haya vivido, lo siguiente que verá será Jesús en su segunda venida o después del milenio. Por supuesto, ojalá que lo podamos ver todos a Jesús en la segunda venida, porque después del milenio ya ahí esa resurrección va a ser para la destrucción final. Solamente aquellos que resucitemos en la segunda venida de Jesús es para disfrutar del milenio con Jesús en el cielo y después la eternidad en esta tierra renovada para siempre. Por lo tanto, la experiencia de la muerte no la vamos a poder describir ni la vamos a poder sentir porque precisamente estábamos totalmente muertos. Por eso, ¿a qué tiempo estamos de la venida de Jesús? ¿Qué tiempo estamos del evento de la resurrección? Pues estamos a un latido del corazón. Nuestro corazoncito se para, morimos y en un segundo ya estamos frente al rostro de Jesús. El muerto no le pasa el tiempo. Por lo tanto, el que murió el año pasado, el que murió este año, en su experiencia va a tener la misma cantidad del tiempo que murió la primera persona en esta tierra. No va a decir, hoy Abel no se va a resucitar y va a decir, hoy ¿cuánto tiempo estuve ahí abajo? No va a decir eso. Y el que murió este año, Jesús venga, no va a decir, hoy qué cortito que fue. No va a decir tampoco. ¿Por qué? Porque el muerto nada sabe. Por lo tanto, estamos a un pestañear, estamos a un latido del corazón de la venida de Jesús. Si fuese verdad que las almas de todos los hombres van directamente al cielo en la hora del deceso, imagínense ustedes, ¿para qué viene Jesús por segunda vez si ya tiene a las personas con él? ¿Qué sentido tiene la resurrección? ¿Qué sentido tiene que una persona muera y vaya al cielo y sea consciente de todo lo que esté pasando aquí en esta tierra y vea a sus familiares cómo lloran, cómo sufren por la muerte, por la partida? Entonces esto es algo incongruente y completamente contrario a la Escritura. Si precisamente va a haber la resurrección y la segunda venida, es precisamente para dar nuevamente vida a aquellos que creyeron en Jesús. Si esto fuera una realidad, que nos encontráramos directamente con Él, la gente anhelaría la muerte. Vamos a morirnos y total, nos morimos y nos vamos con Dios. Y no es así, no es así. Cuando uno está anonadado por los cuidados y las perplejidades y los desengaños, parece cosa fácil romper el delgado hilo de la vida y remontarse hacia el más allá, a la bienaventuranza del mundo entero. Es decir, la Biblia enseña claramente que los muertos no van inmediatamente al cielo, no van a un purgatorio, no van a un infierno, ni hay un infierno que va a arder para siempre. Eso nunca aparece en la Biblia. Se lo presenta como una persona que está durmiendo hasta el día de la resurrección. ¿Has perdido algún familiar? ¿Tienes deseo de encontrarte con un amigo que perdiste en el pasado? Perdiste a tu esposo, tu mamá, tu abuela, tu abuelo, perdiste a un hijo, a un pequeñito con pocos meses, pocos días de nacido, y tienes deseo de estar con él y de verlo y abrazarlo. Muy pronto llegará el día cuando nos encontraremos para no separarnos jamás. El día glorioso de la segunda venida de Jesús, la resurrección final, cuando nos encontraremos y nos abrazaremos por toda la eternidad. Y el enemigo final del ser humano, la muerte, será vencido para siempre. Yo quiero creer en Jesús, yo quiero confiar en Jesús, yo quiero aceptar a Jesús como Salvador, porque solo aquel que lo hace obtiene la salvación y la vida eterna. ¿Y tú qué dices? ¿Aceptas a Jesús como Salvador? ¿Aceptas a Cristo como tu único Redentor? ¿Como el Señor de tu vida? Si eso es así, no hay por qué temerle a la muerte, ni hay que desesperarse como los que no tienen esperanza con respecto a la pérdida de algún familiar, porque muy pronto nos abrazaremos para nunca más separarnos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que pases un día muy feliz y que cada momento la esperanza arda ferviente en tu corazón, que pronto nos encontraremos con Jesús por toda la eternidad.